Hola, ¿qué tal, mi apreciada comunidad? Estamos iniciando nuestro taller de seguimiento que se llama Hora de llevarlo a la acción. Mi nombre es Arturo Enciso y les doy la bienvenida a esta sesión de nuestro taller, El momento de llevarlo a la práctica, de nuestro taller que tuvimos el capítulo 16 y vamos a trabajar sobre cómo ponerlo y cómo poder aplicar lo que este taller puede ser con nosotros. Si eres de los primeros que están en esta ocasión con nosotros, te doy la bienvenida. Mi nombre es Arturo Enciso, nos dedicamos a lo que es capacitación, entrenamiento y conferencias, sobre todo, y también soy escritor, que eso es importante, y uno de los temas principales que manejamos es el sentido de pertenencia. Este es el capítulo 16, tenemos ya 16 eventos como este, y bueno, este es el seguimiento del capítulo 16. Tenemos siempre nuestro taller y posteriormente un taller pequeño de seguimiento que es este, donde vamos y lo llamamos la hora de llevarlo a la acción. Entonces, aquí es donde nos encontramos el día de hoy y si estás aquí es porque ya eres parte de mi comunidad y si no, agrégate, intégrate, forma parte de ella. Al final les voy a dar los links de conexión para que puedas ser parte de mi comunidad. Nuevamente, les damos la bienvenida a lo que es nuestro taller y vamos a iniciar con este taller de seguimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este taller? Y eso es algo que les quiero informar. Oh, miren, ahora estamos haciendo un formato un poquito diferente y también aquí está Jerry con nosotros, como siempre nos acompaña. Y vamos a ver en qué sería o cuáles son los 4 temas que vamos a revisar en esta sesión de trabajo. Vamos a trabajar precisamente estos 4 temas. El primer tema que vamos a trabajar se llama el poder del ejemplo, el liderazgo que inspira con acciones, que ese es el punto número 1 que vamos a revisar en este taller que vamos a tener o que tenemos el día de hoy. El segundo punto es reconocer para motivar, cómo el reconocimiento tiene una importancia relevante. Incluso uno de los capítulos que hablamos o que hemos tenido ya grabados en nuestra secuencia de videos, ya hablamos un tema específicamente sobre el reconocimiento. Así es que si quieres revisar ese taller, regresa nuevamente para que tengas lo que es el taller de el sentido de pertenencia en relación al reconocimiento. El tema número 3 que vamos a revisar el día de hoy en este taller es referente al tema de dejar huella. Qué importante es dejar huella y convertirse ese liderazgo, convertirlo en legado, que esa es parte importante de poder lograrlo. Cómo hacer de eso un legado importante. Y al final, bueno, tendremos siempre, o como siempre lo hemos hecho, un tema de reflexión o una conclusión del tema que estamos aquí revisando. Como te darás cuenta, estos son los temas que vamos a revisar, los 4 temas que vamos a revisar en este taller y de esa manera podemos hacer el reforzamiento del tema que estamos revisando, que en este caso es el liderazgo. Y ojo, porque este tema o este taller ha sido uno de los que más hemos tenido, se podría decir, inscripciones en él. ¿Cuál es la diferencia? Lo aclaro de esta manera. Seguramente el tema del liderazgo es muy importante para todos, pero también lo es muy importante en el tema del sentido de pertenencia. Si tú recuerdas, y lo hemos visto porque ya también tuvimos un tema de liderazgo, cuando nosotros revisamos en recursos humanos las encuestas de salida, nos damos cuenta que el liderazgo es un elemento clave y primordial para que la gente se va. La gente en ocasiones no se cambia de empresa, se cambia del estilo de liderazgo que está ejerciéndose en esa empresa. Entonces, por eso es la importancia de tener que trabajar fuertemente el tema del liderazgo para fortalecer este punto. ¿Y qué es lo importante del liderazgo? ¿Por qué el poder del ejemplo es clave para esto? Pues vamos a trabajarlo de la siguiente manera. El poder del ejemplo en el caso del liderazgo es clave y es esencial. ¿Por qué? Porque inspira con acciones. ¿Cómo las conductas de un líder impacta más que sus palabras? Eso es indudable y es clave. Lo que el líder puede decir, si no lo respalda con acciones, estará totalmente perdido. ¿Qué tenemos que hacer? Que lo que hagamos lo respaldes con tus palabras. Y sobre todo, que además de que lo respaldes con las palabras, indudablemente las palabras y la acción tienen que ir de la mano. A eso se le llama congruencia o coherencia. Y es ahí lo que estamos buscando, la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se dice. Y eso es clave e importante.
¿Qué es lo que tenemos que trabajar aquí en este aspecto? Bueno, desarrollar precisamente que el ejemplo arrastra y esto es clave e importante. Déjenles comparto algo interesante que me ocurrió semanas atrás. Fui invitado a un evento importante aquí en la ciudad de Guadalajara de 3 días de capacitación, de 9 de la mañana a 9 de la noche, viernes, sábado y domingo. Iban a venir diferentes conferencistas, diferentes líderes, diferentes gentes que han influido mucho en su ámbito, en su ambiente. Venía gente en el ámbito deportivo, en el ámbito político, en el ámbito financiero, en el ámbito tecnológico y en el ámbito de la venta de formatos en línea, que es algo de lo que a mí me quería aprender y por eso fui invitado. Platicando con mi hija en cómo nos coordinamos, dado que los fines de semana, tanto ella como yo organizamos lo que es la preparación de la comida de la semana y la limpieza de la casa, ella me dijo, adelante, puedes ir, aunque veo que es un poquito pesado, pues trata de poner toda la atención. Y la verdad, ese era mi temor, que el cansancio a lo mejor ya me fuera mermando para poner toda la atención, pero la verdad es que no es así. Fue bastante bien planeado, de tal manera que nos llevaran de hacia arriba y luego hacia abajo, un poquito de relax, tiempo para comer, todo perfectamente bien. Se nota que la gente que ha hecho estos eventos lo ha hecho y lo hace bastante bien. Y me decían que por qué fui yo a entrenamientos de tantos días. Yo les comenté porque precisamente en este punto del poder del ejemplo había varios líderes, varias personas que yo quería ir a observar, a escuchar, a conocer cuál es su forma de trabajar. Y la verdad fue bastante bueno porque es que tienes que aprender con el ejemplo. Y si ellos son los líderes en la industria donde se desarrollan, pues yo quiero aprender de ellos porque también quiero estar en una posición similar, igual o tal vez hasta superior, pero tengo que aprender con ellos. Y un punto clave es la admiración. Me han preguntado también que qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos para las nuevas generaciones, poder influir en ellas, es el punto de la admiración. Si a ti como líder te admiran, te van a respetar y te van a seguir ciegamente, pero tienes que hacer algo que realmente haga que te admiren y eso va a llevarse tu respeto y va a ser muy fácil dirigir a cualquier tipo de generación, pero tienes que buscar eso, admirar y sobre todo de esa manera vas a lograr inspirar. Había varias personas que yo quería conocer y ver su metodología de trabajo. Una de ellas era Vilma Núñez, que es una de las líderes dentro de esta industria. Me dio mucho gusto también volver a estar en un curso con una persona que hace años me tocó entrenamientos, que es Alex Day. Me tocó ver a Nayo Escobar, me tocó ver a Millán, que es una persona que me dejó impactado y me dejó también, ahorita les voy a poner la frase de uno de estos líderes que a mí la verdad me impactó, que de hecho quiero confesarles que me traje una de sus frases. Es una persona que trabajó como director de Cinépolis, estuvo trabajando en Disney y es Jorge Rosas. Entonces, con Jorge Rosas, la verdad, fue una de las conferencias que a mí me gustó muchísimo y ahorita les voy a compartir la frase que la usé para poderla en este curso compartírselas a ustedes. Y también con Jorge Serratos, que es como el creador de este concepto. La verdad es que estuvo muy interesante todo. Y hay ahí lo importante de cómo haya esa admiración. Como lo estamos viendo aquí en la Filmina, ese punto es clave. Cuando la gente, primero con tu conducta y con lo que haces, impactas con tus palabras. Que haya coherencia y congruencia en lo que dices y lo que haces. Y sobre todo, que va a haber líderes que transforman desde el ejemplo. En esta Filmina podamos darnos cuenta de esos 3 elementos que son claves para poder ser un líder que pone con el ejemplo y de esa manera inspira las acciones. Recuerda que para que podamos ser ese líder de impacto tenemos que inspirar. Y inspirar es que pongamos ese ejemplo, que podamos hacer las cosas. Y la verdad es que a mí eso me llegó muy bien y muy acertadamente. Porque al momento de estar ahí, yo decía, voy bien, voy mal, y me gustaría llegar a ser como ellas. Incluso gente que no había estado otro instructor que también me gusta mucho la forma en la que comparte lo que dice es Spencer Hoffman. La verdad es que lo he escuchado varias veces, me ha gustado y la verdad esa congruencia entre lo que dice, hace y lo que promueve, la verdad gusta mucho. En los líderes y a cualquier nivel los pueden inspirar. Tú tienes que inspirar a esa gente en tu nivel. Es por eso que tienes que entrenar a tus mandos medios, capacitar a tus líderes. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar ese liderazgo y de esa manera tengas siempre esa fortaleza. El liderazgo es clave para el sentido de pertenencia. Por eso tienes que enseñarlos con valores, con conductas, con herramientas para que puedan dirigir, a organizar y ahora sí que guiar al personal que tienen a su cargo para que puedan obtener los resultados que la empresa les piden y que ellos
de manera personal también necesitan tener. Pero si nosotros a los líderes solamente les exigimos y no les damos entrenamientos, estamos fallando. Y ahí es donde tenemos que trabajar esos aspectos. Pero un punto clave, y es a lo que se refiere el punto número 1, el poder del ejemplo, el liderazgo que inspira con acciones, es tan clave y tan sencilla como la frase que nos compartió uno de los expositores, que era Jorge Rosas. La frase es la siguiente: la gente hace lo que ve que su líder hace, no lo que su líder dice. Y este punto es clave e importante. ¿Por qué? Porque para ser congruentes como líder tienes que poner el ejemplo. No le puedo decir a ese colaborador que use el casco si yo no lo traigo, que traiga el uniforme completo si yo no lo traigo completo, que llegue puntual si yo soy impuntual cuando hay alguna reunión o junta. Esa frase es la que nos impacta. ¿Por qué? Porque la gente va a hacer lo que el líder hace, porque la gente está ávida de seguir, está ávida de inspirarse, está ávida de conocer gente que le dé el ejemplo que tiene que hacer. Y si en ese líder, en ese supervisor, en ese jefe, en ese gerente ve a ese líder que tiene que inspirarse, lo va a seguir. Pero es importante que el líder sea congruente. Por eso la frase lo dice y lo reafirma muy bien. La gente hace lo que ve que su líder hace, no lo que su líder dice. Y si nosotros empezamos a trabajar fuertemente en este punto, tendremos un punto a favor, un paso adelante. Tenemos líderes que la gente estará formada y que la gente empezará a seguir. ¿Por qué? Porque le estamos dando herramientas a nuestros mandos medios. Nunca dejes de darle entrenamiento a los mandos medios. ¿Por qué? Porque son quienes más la necesitan. Ahora que vienen gentes de diferentes ideas, diferentes formas de trabajar, ahí está la clave y lo importante. Démosles herramientas a esa gente o a esos líderes para que sean congruentes con lo que predican y con lo que dicen. Y de esa manera lograrán fortalecer tú y ellos su liderazgo. Vamos al punto número 2 de este taller, que nos dice que es reconocer para motivar, sembrar inspiración en el día a día. Y ojo con este punto, porque les había comentado que ya tuvimos un módulo específicamente sobre el tema del reconocimiento. ¿Y por qué es un tema importante el reconocimiento? Porque precisamente eso hace que la gente se quede, que sabe que es tomada en cuenta y que sabe que va a estar ahí siempre, tomado por el líder como por la empresa cuando ejerce un buen trabajo. En ocasiones solamente lo reconocemos, es más, no lo reconocemos, lo solemos regañar, lo solemos sancionar o les solemos una sanción porque no han cumplido los objetivos. Pero cuando los cumplen, cuando superan las expectativas, no tenemos también esa reunión para fortalecerlos. Simplemente estamos para sancionarlos. Tenemos que cuidar mucho ese aspecto del reconocimiento. ¿Y a qué se refiere el punto del reconocimiento? Analicemos esta filmina. Para el punto del reconocimiento, tenemos que tomar en cuenta que el reconocimiento es como el motor emocional que impulsa el compromiso. Eso es básicamente. Queremos tener personas motivadas, queremos tener personas que estén bien, tenemos que motivarlos, tenemos que reconocerlos y eso va a ser como ese motor que les vuelva a cargar energías, ese motor que le damos cuerda para que arranque y que el entusiasmo y las ganas, la pasión y la entrega sigan. Por eso el reconocimiento es parte importante de lo que estamos y lo que tenemos que hacer como líderes y como empresa. Pero ¿cuál es el segundo punto que tenemos que trabajar con ellos? Realizar técnicas simples de reconocimiento que generen pertenencia e inspiración. No se necesitan a veces técnicas muy importantes y créemelo, no se necesitan, simplemente esa palmadita, ese reconocerle y decirle, oye, gracias por lo que aportaste, eso nos facilitó el trabajo, qué bueno que notaste ese error, eso nos evitó un reproceso, qué bueno que te diste cuenta que este proceso podíamos mejorarlo, de esa manera estamos siendo más eficientes, qué bueno que apoyaste a tus compañeros, porque de esa manera pudieron terminar a tiempo y no atrasaron el trabajo de los demás. Esas simples palabras de reconocimiento, ojo, a nivel público ayuda mucho a que esta persona fortalezca su liderazgo. Y a todos los niveles puede ser importante, todos puede ser. Inclusive yo recuerdo que en ocasiones cuando mi hija estaba en la primaria llegaba muy contenta mostrándonos un diploma que su maestra le había hecho porque había logrado alguna meta dentro de la lectura o había solucionado en el mes había sido la mejor alumna, porque era la alumna que más apoyaba. Siempre había unos métodos de reconocimiento. Inclusive yo recuerdo que la maestra tenía uno así como la alumna más feliz o el alumno más feliz y también le daba el reconocimiento. Era de manera, me parece que mensual. Entonces era muy motivante para ellos porque aunque créanmelo, el diploma era una simple hoja de papel, pero el hecho de que a ella se lo dieran,
que la maestra la mencionara, que los pasara al frente, que les tomara una foto y luego nos la mandara a los padres de familia, la verdad era bonito porque eso los hacía ellos sentir muy bien. Y era un reconocimiento tan simple pero cargado de emotividad, que eso hacía que se den las cosas. Por eso el colocar como el colaborador del mes, el dar el colaborador con la mejor sonrisa, el colaborador más cooperativo, el colaborador que hizo la aportación. Hay empresas que tienen esto ya como una norma, como un sistema, como un método. ¿Para qué? Para que la gente siempre esté motivada e inspirada. Entonces, el reconocimiento es clave y lo tenemos que trabajar. Punto número 2, tenemos que reconocer a ese colaborador, a esa persona que aportó algo nuevo y diferente. Punto número 3. En el punto número 3, o más bien no es el punto número 3, son del mismo punto número 2, que son esas pequeñas técnicas simples de reconocimiento que podemos hacer para generarlo, es primero agradecer en público y en privado. Y eso tiene que ser. No, antes nos decían, tienen que hacerlo solamente en público cuando alguien haga algo bien. Y cuando alguien haga algo malo, hay que sancionarlo, hagámoslo en privado. Pues sí, eso es correcto, pero cuando tú lo haces en público y la gente lo reconoce, posteriormente cítalo en tu oficina, en tu lugar de trabajo y dale otra vez ese reconocimiento. ¿Para qué? Para el que se sienta a gusto, se sienta motivado y sepa que además de en público, en privado, tú reconoces que ha hecho las cosas muy bien. Siguiente punto. Notas o mensajes personalizados que le puedes hacer muy sencillitos como una pequeña carta. Yo recuerdo que en una empresa, y creo que esto lo mencionamos cuando dimos el tema del reconocimiento, que algunas empresas en el portanombres que ponen en su escritorio le ponían como una insignia, como una estrellita, y eso significaba que en esa semana o en ese mes era el colaborador del mes, por ejemplo, o el colaborador de la semana o que tenía ese premio. Y la verdad, eso era bonito porque la gente lo veía así como que, mira, es ahorita el mejor, porque marcaba esa diferencia. Y como esa estrellita iba rolando, dependiendo, había quien la ganaba 2 o 3 veces, pero si iba rolando, pues la gente reconocía que había hecho algo, un esfuerzo mucho mejor. Esa simple estrellita marcaba una diferencia. Otro forma de reconocimiento sencilla que puedes hacer con los colaboradores es la siguiente. Reconocimiento entre pares. Y fíjense que eso es clave y es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes hacer ese reconocimiento, que una persona u otra te puede reconocer, eso es bonito. Por ejemplo, lo que dice aquí en la filmina, fomentar espacios donde los mismos colaboradores se reconozcan mutuamente. Y fíjense que una de las empresas en las que estoy actualmente colaborando es Sigma Alimentos. Y en una ocasión, estando por iniciar un entrenamiento para los mandos medios, que es el grupo de supervisores, entró el gerente de planta y les dijo, ¿saben qué, muchachos? Hizo algunas indicaciones referente a temas, me pidió unos minutos, me dijo, Artur, ¿me podrías dar unos minutos con ellos? Necesito darle una información a esta gente, aprovecho que están reunidos, les doy la información y me das la oportunidad. Claro, y dentro de la información que les dijo, les comentó, acaban de diseñar una aplicación en la cual en tu celular te vas a meter, puedes poner el nombre de la persona que tú reconozcas. Es decir, el objetivo de esa aplicación es hacer un reconocimiento del mejor colaborador y puede ser desde administrativo, producción, almacén, logística, ventas, a todas las áreas estamos dentro de esa encuesta, entonces tú puedes aprovechar para poder darle un reconocimiento. Así es que si no conocían la aplicación es nueva, es lo que quiero que hagamos. Abran, descarguen su aplicación y les voy dando los pasos, entren, pongan el nombre, qué características, qué son el número de estrellas, les dio todas las indicaciones, dijo, y ese es el premio. Ahora el sistema que vamos a utilizar de reconocimiento. Va a ser a nivel planta, después va a ser a nivel grupo seguramente, entonces vamos a dar ese punto de reconocimiento. Fíjense cómo las mismas empresas ahora también hacen sistemas ya apoyados por la tecnología para hacer ese sistema de reconocimiento. Y la verdad, quiero ver el resultado, creo que es la primera vez que lo están haciendo, entonces quiero ver cómo les fue, cómo lo monitorean, cómo lo mejoran y después lo hacen ya totalmente bien. Esos son los reconocimientos en pares, cuando lo haces entre los mismos colaboradores o entre una misma empresa o una unidad de negocio. Tenemos que checarlo. Y el punto número 4 es celebrar pequeños logros. No esperar a los grandes resultados, sino dar valor a los avances diarios. No necesitamos de avances súper rimbombantes para poder hacer un reconocimiento, una fiesta. No, esos pequeños logros. Y eso también me ha gustado. Hay empresas donde también en Sigma me tocó ver, en donde más, en Laboratorios PISA, en Grupo Vidanta, que hacen muchos eventos
en algunas empresas familiares, una empresa que se dedica a hacer ruedas de ferrocarril, buscan la manera de darle ese reconocimiento. Incluso en Sigma me ha tocado ver que están las filas de gente formada en el área de estacionamiento, les hacen lo que le llaman ellos el festejo de dogos, algo así como dogos. Les hacen hot dogs porque lograron la meta del mes, porque lograron los objetivos, porque hubo un número menor de fallas. Es decir, hay todo un proceso muy padre y la gente va, se motiva y se va comiendo su hot dog. Tú dirás, es muy pequeñito, es muy simple, un hot dog no es una comida rimbombante, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es la razón y el por qué, y que es un premio y que todos se lo ganaron. Entonces, esos pequeños reconocimientos ayudan mucho a que la gente lo haga. ¿Cuál puede ser? Pues a lo mejor un cafecito con un pan en una oficina, que les traigas unos cafés de alguna marca importante, algunas donas de chocolate, por ejemplo, o donas de azúcar, que les lleves alguna tarde de lonches, una tarde de pizza, alguna situación que sea sencilla, pero que no deje de dejarse al ahí se va, porque hay que celebrar esos pequeños logros, hay que celebrar esos avances. Entonces tenemos que hacerlo así y de esa manera lo vamos a poder lograr. Y eso es lo que hacemos ahí. Pero también hay maneras o hay empresas que ya me ha tocado ver que ya utilizan mucho la tecnología. Creo que se los he comentado que a la empresa de Fresenius Kabi, aquí en México, que me tocó colaborar con ellos, tenían una plataforma muy como un tipo Facebook, como una intranet, y también ahí hacen las felicitaciones. Había un colaborador que había aportado algo, ahí se mencionaba, se le hacía una pequeña entrevista, planteaba lo que había hecho, o sea, se mantenía informada la gente y eso funcionaba muy bien, porque todos estaban de alguna manera informados de lo que tenían que hacer, de lo que se estaba haciendo, del reconocimiento, y era muy bonito verlos ahí en la plataforma y pues eso era interesante. Eso es lo que tenemos que buscar, esos reconocimientos. ¿Por qué? Porque como dice aquí, el reconocer para motivar, ese es el reconocimiento, sembrar inspiración día a día. Porque si yo hago eso y reconozco, el otro se va a inspirar porque va a querer hacer lo mismo también, porque va a querer participar, porque va a ser parte de, porque va a querer aparecer ahí. Entonces tenemos que buscar ser que ese reconocimiento se dé y puede ser desde tecnológico, como lo hacen estas dos empresas, hasta con una pequeña encuesta, hasta como alguien que aportó y sobre todo que mejoró algún proceso o algún sistema. ¿Tenemos que trabajarlo? Indudablemente sí. Entonces tenemos que enfocarnos en el reconocimiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Si no utilizamos a Jerry para preguntar, recuerden que esa es su función de Jerry y ahora está mucho más participativo. Vamos al punto número 3 de este taller, hora de ponerlo a la acción. Dejar huella. Convertir el liderazgo en un legado. Y fíjense que esta palabra de legado tiene una connotación bastante importante. Yo recuerdo que en una ocasión dándole un entrenamiento de coaching a un directivo de Coca-Cola, al principio como que no entendía la finalidad de esto, pero ojo, era una persona con mucha experiencia, era una persona que tenía todos los años y habían traído a una persona más joven, más millennial, vamos a ponerle así, no, ni siquiera millennial, era mucho más joven, más bien como un generación Z, que traía unas cuestiones más tecnológicas de utilización de dispositivos, de aplicación, uso de celular, uso de tabletas. Entonces querían fusionar esas dos experiencias, la experiencia que tenía él con los años con la juventud de él, de los nuevos dispositivos. Entonces, es ahí lo que ellos previeron, que no hubiera un choque generacional, que realmente se aportaba de los dos muy bien la situación y nos fue extraordinariamente bien. Y es lo que él decía, me da gusto. Cuando tú me comentaste dentro de la plática, lo importante es tu participación para que puedas informar a todos ellos de esto y que dejes un legado. Dice, cuando tú dijiste la palabra legado, a mí me inspiró. ¿Qué significa legado? Dice, ni siquiera sé qué es, pero me suena inspiracional, me suena a dejar huella, que no pasé aquí casi más de 40 años sin pena ni gloria, que dejé algo sembrado aquí. Y esa palabra legado creo que lo cubre perfectamente. Y en efecto, así es. ¿Y qué tenemos que buscar como líderes? Que dejen ese legado, sobre todo la gente que tiene mucha experiencia, para que deje esa experiencia y ahorre el aprendizaje de las nuevas generaciones. Pero también hay generaciones nuevas que están dejando del legado porque tienen apoyos tecnológicos, porque tienen experiencia de otras empresas, porque han diseñado estrategias que los han ayudado a superar. Es ahí donde tenemos que trabajar ese legado. ¿Y qué nos dice la siguiente filmina en el referente a ese tema? Lo siguiente. Dejar huella, convertir el liderazgo en legado implica
cómo un líder inspira más allá de los resultados inmediatos. En ocasiones las empresas se van por los resultados inmediatos, pero cuando esos resultados, tanto inmediatos como a largo plazo, tienen resultado importante, eso es parte del legado. Identificar las huellas positivas que queremos dejar en nuestro equipo. Eso es importante. ¿Qué queremos dejar en ese equipo? Enseñanza, trascendencia, legado, transformación tenemos que hacer. Y antes de pasar al último punto, quiero que analicemos este punto clave y esencial. Dentro de este proceso que me toqué a mí trabajar para Coca-Cola, esta persona les decía que estaba motivado y muy inspirado por el tema del legado. Y como que eso fue su obsesión y lo hizo bastante bien, el dejar ese legado. Por eso, cuando vemos esta filmina, nos damos cuenta que el legado va mucho más allá de solamente hacer y ejercer un liderazgo, sino también dejar una escuela y dejar enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros? Entender y reconocer la importancia que tiene el liderazgo para las nuevas generaciones como para los que ya estuvieron. Pero las nuevas generaciones necesitan precisamente ese legado en que inspirarse. Y si tú quieres hacer o tener ese legado, quiero que te hagas la siguiente pregunta y puedas entender cómo poder llegar a esa trascendencia o a ese legado. Y ese es el punto número 3 de nuestra filmina. Quiero que te realices la siguiente pregunta a manera de reflexión. Cuando tú quieras saber cómo voy a dejar o qué voy a dejar un legado, quiero que te hagas la siguiente pregunta y que tú mismo la contestes. ¿Qué quiero que mi gente recuerde de mí como líder? ¿Qué quiero que mi gente recuerde de mí como líder? Si tú haces o te haces esta pregunta, ¿qué quieres que tu gente te recuerde? ¿Que los enseñaste, que los ayudaste a generar nuevo, que creciste con el negocio? Allí es donde tu liderazgo se va a ver realmente impactado. Pero pregúntate, ¿qué quieres hacer con esto? Y yo recuerdo que cuando estaba trabajando el proceso de coaching con esta persona, yo le mostré la siguiente filmina y él todavía se quedó más sorprendido de ella. Y quiero que la analicemos juntos, que la veamos cada vez. Ojo, le voy agregando más personajes. A mí me la hicieron llegar vía internet o alguien me la compartió, tenía menos personajes. Y yo le he ido agregando más conforme me los han ido proponiendo en mis diferentes talleres y cursos. En el taller y el curso que yo manejo de liderazgo, que trabajamos de liderazgo, llamado liderazgo dinámico, esa es una de las premisas que yo les digo. ¿Qué tiene que tener un líder? Tiene que ser un líder dinámico. ¿Qué significa dinámico? Que tiene que tener la capacidad de cambiar, de adaptarse rápidamente, como si fuera un camaleón, de adaptarse al medio, a la gente, a la situación, al producto, al proceso, al servicio, pero rápidamente entender y empezar a ejercer su liderazgo. Y la gente que logra eso es la gente que trasciende, que ha logrado ese liderazgo dinámico. Y en el taller lo vemos con ejemplos, con historias, con reflexiones, con lecturas, porque al final de cuentas todo eso es parte de una formación. Y cuando a mí me dicen necesitamos formarlos como líderes, ese es el primer evento que trabajamos porque te sienta las bases para que tengas unos líderes perfectamente sólidos, formados y con la idea no solo de liderar, sino de hacer y dejar un legado en el lugar donde se encuentren. ¿Cuál es la filmina que te estoy hablando? Es una filmina donde presento a diferentes líderes. La filmina es la siguiente. Como te he comentado, en esta filmina yo cada vez la he ido adaptando y agregando cada vez más personajes. Si tú observas, ahí vas a encontrar personas, hombres, mujeres, jóvenes, personas adultas, personas incluso que pues, ya no están aquí con nosotros, que ya trascendieron, pero que su legado precisamente sigue estando en la historia. Tenemos a personajes religiosos como al Papa Juan Pablo II, como a la Madre Teresa. Tenemos a mandatarios o presidentes, me parece que ahí está tanto Vladimir Putin como Bukele. Está la esposa de Barack Obama, está la que fue la primer ministro o la canciller de Alemania, me parece que es Angela Merkel. Están algunos tecnológicos como el creador de Facebook, está Mark Zuckerberg, está Bill Gates, está ¿quién más? Están los creadores de Google, está Elon Musk, está Robert Kiyosaki, está Sam Walton, está Thomas Alva Edison, está Jeff Bezos, está Anthony Robbins, está Walt Disney, está el ingeniero Carlos Slim, está ¿quién más? ¿Quién más por ahí están? Son los que están, Ayan Chanma,
que es el creador de Alibaba, está Richard Branson, que también se encuentra ahí. Si te das cuenta, todos estos personajes hicieron algo diferente, hicieron algo que les dejó un legado precisamente, y que aunque ha habido gente que ha intentado estar con ellos o en la misma empresa que ellos dejaron formada, los que ya no están, ese liderazgo sigue trascendiendo y sigue siendo impactante. Un líder puede impactar en todos los rubros, indudablemente que sí, aquí lo estamos viendo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, si queremos tener líderes que tengan ese impacto o esa trascendencia, tenemos que empezar a trabajarlos. Y de esa manera, cuando tú voltees y veas que en esa filmina hay algunos líderes que tú desarrollaste en tu empresa o líderes que están en tu empresa y aparecen en este collage de líderes, eso es algo que tendríamos o que debemos de valorar porque estamos logrando. Para que nuestros colaboradores ejerzan un liderazgo efectivo y sean parte de esta filmina, tienen que formarse, desarrollarse y esas herramientas tenemos que dárselas a nosotros en las empresas, con temas de liderazgo, con libros de liderazgo, con audios de liderazgo, con videos de liderazgo, con películas motivacionales que impongan, muestren o nos presenten un liderazgo que puedan ellos desarrollar. Siempre cualquier elemento que nos ayude a que nuestros líderes sean mejores va a estar muy bien, y que piensen o deseen aparecer en ese cuadro y dejar un legado va a ser mucho, mucho mejor. Como te has dado cuenta, el liderazgo es importante y es importante, por eso hay que darle las herramientas, por eso hay que darle entrenamiento. He ahí el por qué mi equipo y yo nos dimos cuenta que este tema de líderes que inspiran, líderes que trascienden, empezamos a ver que la gente deseaba eso. Tuvimos un récord de gente inscrita y de gente que ha estado en estos seguimientos porque han dado cuenta que el liderazgo es clave y es importante. Y ahí es lo que tenemos que trabajar, ahí es lo que tenemos que impactar. ¿Tenemos que trabajar en ese liderazgo? Claro que sí. Y así como esta gente que yo fui a ver a este evento, y son líderes que están inspirando, que están trascendiendo, que han hecho un legado o que están haciendo su historia y un legado, yo también quiero ser parte de ellos y quiero aprender de ellos porque me inspiran a estar en esas plataformas, a llegar con más gente, a tener a lo mejor el número de ingresos que ellos tienen, el número de seguidores y la forma en la que comparten su información. Eso es lo que yo también quiero llegar. Queremos llegar y trascender, tenemos que formar ese legado y tenemos que empezar, pero ya, y con las herramientas. ¿Quieres que tu sentido de pertenencia se fortalezca, se desarrolle? Fortalece el liderazgo, esos mandos medios, esos supervisores que son los que están al día a día, dale las herramientas. Esas jefaturas que tendrán que guiar a los supervisores y que tú suelen tener contacto con esos operarios, también tienes que entrenarlos. Esos gerentes que no solo porque ya tienen la gerencia, no tienen las herramientas para dirigir a la gente, tienes que trabajarlos y sobre todo que tenemos que empezar a hacer eso en cascada. Forma a la gente, entrénalos en liderazgo, dales herramientas y verás que la gente va a ayudarte a fortalecer el sentido de pertenencia y van a empezar a transformar tu empresa porque van a pensar en dejar un legado, a trascender a pesar del tiempo. Entonces tenemos que empezar a trabajar con ellos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer y trabajar fuertemente con ellos? Pues bueno, tenemos que dejar huella y esa huella la tenemos que dejar positiva. Dentro del tema que vimos del capítulo 16 era de líderes que inspiran, líderes que dejan, no. Dentro del tema que estuvimos revisando, líderes que dejan huella, no heridas, por eso tuvo un impacto importante. ¿Por qué? Porque si hay líderes que dejan heridas, que dejan a la gente lastimada, que no la forman, que la hacen menos, que no la saben guiar, porque en ocasiones no es porque ellos quieran, a veces no es porque tienen las herramientas. Y si no les damos las herramientas, esa gente va a hacer las cosas como cree que deben de hacerse. Y no siempre es así. Entonces tenemos que dar las herramientas para que no dejen heridas, sino para que dejen huellas, para que trasciendan junto con ellos. Entonces tenemos que trabajar. Ahora con esas huellas tenemos que empezar a inspirar. Y nuestro próximo capítulo 17 es precisamente eso, líderes que inspiran. Y vamos a ver algunos líderes que han hecho o qué características tienen, qué perfil tienen que logran hacer eso, inspirar, para que los empieces a desarrollar con tus colaboradores. Tenemos que empezar a trabajar con eso. Y en ocasiones no sabemos a quién estamos inspirando, pero sin darnos cuenta lo estamos haciendo. Y puede ser gente que está fuera de con nosotros o que está cerca de con nosotros, gente que de manera remota.
Yo en ocasiones, cuando estamos en los grupos, en la comunidad, me mandan mensajes y me dicen, me gustó mucho esta charla, justo lo que estaba esperando. Yo, muy bien. En ocasiones estoy dando los cursos de manera presencial y me dicen, cuando tú llegaste y me diste información, dije, yo voy a hacer como él dice y empecé a trabajarlo. Eso es inspirar. E inclusive mi hija, que ahora ya es una universitaria, cuando decidió elegir la carrera, decidió elegir psicología. Yo le dije, ¿estás segura, mija? ¿Es la que te gusta? Dijo, sí, además de que me gusta, porque te escucho a tú hablar de psicología, tú eres psicólogo, me gusta lo que haces, me gusta verte en el escenario, me gusta escribiendo libros, me gusta escucharte cuando estás dando tus asesorías, me inspira todo eso y yo quiero hacer lo mismo. Inclusive hasta quiero ser parte de tu equipo. Entonces me gusta lo que haces, me inspira lo que haces. Alguien tan cercano, alguien que apenas conoces, alguien que está atrás de la línea, o en este caso vía internet, a esta gente la puedes inspirar siempre y cuando tus acciones sean congruentes. Lo que dices y hablas lo prediques, lo que dices, tus acciones lo respalden y sobre todo que logres inspirar. Quiero que vean esta filmina que habla de un árbol. Vean este árbol tan bonito que está ahí. Es un roble, indudablemente. Y quiero platicarles el por qué viene de este roble la historia y es parte de lo que es la reflexión a lo que vamos a revisar en esta sesión. En una ocasión me tocó estar trabajando, asesorando una empresa manufacturera y la verdad es que les iba muy bien, una empresa que producía, tenía una producción. La persona que estaba en mantenimiento es de la que voy a platicarles. Y la verdad era muy responsable, muy comprometido, no era ni siquiera el gerente, ni el jefe, era uno de los mejores operarios, eso sí me consta. Y trabajaba muy bien, pues resulta que en una ocasión tenían problemas con una máquina. La máquina no funcionaba, pero no al 100%, los tenía un 40%, a veces un 60%. Entonces, lo máximo que lograron fue un 70% sin tenerla forzando, pero eso les estaba haciendo un retroceso en la producción. Entonces, la verdad, esta ya era un dolor de muelas el no poder mejorar esa máquina. Entonces, llega el viernes, trabajan solamente ellos sábado, de lunes a viernes, y habla con el jefe y le dice, oiga, necesito un permiso para poder venir a revisar la máquina el fin de semana. Aprovecho que no la están trabajando para poderla, ahora sí que empezar a darle la reparación con toda la libertad, dado que voy a estar solo. Ya platiqué con algunos muchachos y van a venir uno a ayudarme el sábado y uno el domingo. Y el encargado le dijo, pero ¿cómo vas a venir sábado y domingo si son de descanso? Dijo, pues sí, es que si no lo hago así, la verdad no podría. Dijo, pero estás por entendido que no te voy a dar esos días libres ni te los voy a pagar. Dijo, no me importa. Yo sé que no están dentro de, pues necesito venir esos días, si no, no voy a poder repararla. Ni tampoco te vamos a dar horas extras. Dijo, no, tampoco. Lo entiendo, pero necesito repararla. No vamos a poder avanzar si no es así. Muy bien, adelante, le firmó, sobre todo para que le dieran el pase de ingreso el fin de semana. El fin de semana él llegó, trabajó, estuvo ahí todo el sábado y a mediodía del domingo terminó la máquina de repararse, hizo ciertas pruebas, la máquina empezó a funcionar y todo muy bien. El día lunes, cuando llegaron los colaboradores, los operarios, empezaron a manejar la máquina, él estuvo en el arranque, les explicó todo, revisó el arranque y la máquina funcionó perfectamente. La verdad, se empezó a recuperar la producción, todo avanzando. El gerente de planta llegó y empezó a cuestionar qué había pasado, cómo habían hecho esto. El jefe le dijo, mire, pues fulanito llegó, vino y hizo esta labor por su cuenta, por su iniciativa y lo hizo. Este gerente de producción era duro, enérgico, disciplinado, a veces hasta un poquito malhumorado, pero una persona que nunca faltaba el respeto, aunque era duro. Por eso le decían el roble. O sea, duro y estaba alto, así como un roble. Entonces, era una persona muy fría, vamos a llamarlo inclusive de esa manera. Para él, que alguien trabajara sus 8 horas, que hiciera su trabajo, que cumpliera sus metas, con eso estaba contento. Y hay cuando alguien no cumpliera alguna función porque salía el diablo, decían él. Entonces era una persona dura y fría. Cuando vio lo que hizo esta persona, lo analizó y dijo, pues déjame platicar con él. Entonces lo citaron. Dijeron, a ver, ven. Dijo, oye, me dijo tu jefe esto y esto y esto. Dijo, sí. Dice, pero ¿por qué viniste el sábado? ¿Y por qué viniste el domingo? Sabes que esos días no los podemos pagar. Sabes que inclusive no, te dieron un permiso especial. Dijo, sí, yo lo pedí, es que necesitábamos trabajar esa máquina. Yo veía a mis compañeros cómo batallaban y nomás no. Entonces nos íbamos a atrasar en producción más. Con esto creo que nos podemos recuperar. Dice, entonces yo por iniciativa dije, voy a venir, lo voy a hacer. Porque yo intentaba, pero era que me dejaran la máquina de operar y aún así, pues era imposible. Por las fallas, por lo atrasado que íbamos. Entonces,
yo decidí hacerlo. Dijo, muy bien, dice, pues la verdad te quiero decir algo, te felicito. Dice, en muchos años que yo he estado aquí, es poca la gente que yo tengo que reconocer que hacen algo por iniciativa, que hacen algo por el compromiso, que hacen algo por el compromiso de ellos mismos. Porque yo sé la frustración que tú tenías como mantenimiento de que una máquina no funcionara y se te notaba o se les notaba a todo el departamento, pero aún así tú fuiste el único y el primero que tuvo la iniciativa de hacerlo, sacrificando su tiempo de descanso, ahora sí que su descanso con familia o estando en familia y te viniste a trabajar. La verdad, te felicito. Y eso te lo agradezco mucho. Se pone de pie, le estira la mano para darle un saludo, le da el saludo y dice este muchacho, a mí me emocionó tanto verlo porque es una persona fría, dura, enérgica. Dice, y sentí su saludo sincero. Sentí la sinceridad de sus palabras y sobre todo vi la sinceridad en su mirada. La verdad, me dio mucho gusto. Esa fue una bonita satisfacción. Regresé a mi lugar de trabajo, así todo, así como dicen, chiviado, medio apenado, pero sabía que había hecho las cosas bien. Dice, e incluso al final del mes, algo pasó que hablaron, yo creo que el dueño habló con ellos y me dieron una gratificación económica. La verdad es que yo no la esperaba. ¿Por qué? Porque no la busqué. Dice, pero me gustó que todos se dieron cuenta de algo. Y fíjense cómo ahí, cómo se dieron cuenta que hizo algo diferente. Y fíjense cómo en este ejemplo englobamos mucho de lo que vimos en este taller de seguimiento. Hubo un líder que dejaba huella, como era este señor, este Roble. Y esos pequeños detalles lo hacían todavía mucho más fuerte. Hubo quien tuvo esa iniciativa de hacer algo más de lo que se espera, pero sobre todo estaba bien comprometido con las cosas. Lo hizo en su tiempo libre, lo hizo fuera de y sobre todo el reconocimiento que se le dio. Y ese reconocimiento es clave para poder lograr las cosas. Y dentro de lo que vemos de este Roble también vemos la siguiente frase que dice, ¿qué huella quiero dejar yo en las personas que me rodean? Pregúntatelo. Si eres tú como ese Roble, así fuerte, inflexible, no es malo. Pero el problema es que aún así podemos dejar huella. O el problema es que somos enérgicos y dejamos más miedo que inspiración. ¿Qué necesitas dejar en esta gente? ¿Qué necesitas hacer para inspirar? Y como dice la frase, y esa frase está muy clara. ¿Y qué nos dice esa frase? ¿Qué huella quiero dejar yo en las personas que me rodean? ¿Qué huella quiero dejar yo en las personas que me rodean? Y es clave, y es importante. Y cuando tú pienses dejar esa trascendencia o dejar un legado, tienes que pensar en qué huella quieres dejar con tus colaboradores, en la empresa donde estás y donde te estés desempeñando. El dejar una huella es clave e importante. Por eso tenemos que hacer todo para que siempre logremos esa trascendencia. ¿Qué tenemos que hacer? Algo importante, dejar siempre una huella en nuestro camino y en nuestro andar en cualquier empresa donde nos encontremos. Con esto llegamos al final de nuestro taller, que es la hora de ponerlo en la acción. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo podemos hacerlo con esos pequeños reconocimientos, con ese escuchar a la gente, con empezar yo a saber cuál es el legado que tengo que hacer con la gente? Y eso es algo que tenemos que trabajar. Antes de terminar nuestra sesión, quiero decirte que llegamos a la filmina de avisos o al momento de los avisos. ¿Qué avisos te tengo que dar en este momento? El siguiente. El primero es que ya tenemos nuestro próximo taller que se llama Líderes que Inspiran. Y ese taller tiene como premisa importante que es la lealtad no se exige, se inspira. Descubre cómo construir identidad y motivar a tu equipo. Este taller va a ser el jueves 16 de octubre, es decir, el próximo mes va a ser nuestro taller Líderes que Inspiran. Recuerda, 2 horarios siempre, 8 de la mañana y 7 de la noche. Si ya estás en nuestros grupos, ya no necesitas registrarte. Automáticamente en los grupos hacemos el mensaje para que puedas estar en este taller. Y quiero avisarte que estamos preparando algunas cosas para el mes de noviembre, no, sobre todo la primera semana de diciembre. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo nuestro cierre de año. Entonces, fecha para nuestro próximo taller, capítulo 17, líderes que inspiran. Así es que imagínate, va a estar interesante esto. Tenemos también nuestro taller de liderazgo. Tenemos un taller llamado de liderazgo dinámico. Tenemos una conferencia también que es basada
este taller, tengo un libro llamado de liderazgo dinámico que incluye todo esto. Este taller de liderazgo dinámico, quiero decirte que me lo han estado pidiendo mucho dentro de la comunidad y me han preguntado que si ese curso lo tenemos tanto abierto como cerrado para las empresas. Lo tenemos en las dos versiones. Básicamente solamente lo teníamos para las empresas, pero ha habido algunas personas que nos han pedido que si podíamos abrir un grupo para poder inscribir 1 o 2 personas. Es un tema muy interesante, es un tema que te ayuda a hacer y a empezar a dejar ese legado que estamos precisamente buscando y entonces tenemos que trabajarlo. Si te interesa el tema de liderazgo, puedes trabajarlo conmigo e inclusive una persona en el grupo que me pidió que si trabajábamos el tema de liderazgo generacional y claro que sí, cómo liderar a las diferentes generaciones que actualmente están en el ámbito laboral y tenemos que enseñarnos a liderarlos. Entonces, si deseas información del tema de liderazgo, ahí también lo tenemos. O conferencia. Tenemos también, esto es algo interesante, les quiero presumir nuestra portada de nuestro libro, El sentido de pertenencia, el poder del sentido de pertenencia. Esta es la portada de nuestro libro, ya está en la revisión que les había mencionado. Queremos sacar este libro, queremos hacer todo un revuelo cuando este libro salga al mercado, entonces queremos que sea un lanzamiento épico, así bonito con esto. Inclusive tenemos el objetivo de hacerlo, este libro, un bestseller. Entonces, esta es la portada de nuestro libro y próximamente va a estar a la venta, así es que espéralo como tal. Entonces vamos a hacer inclusive hasta un taller de lectura. Va a ser bastante interesante esto. Lo vemos de esta manera. También tenemos nuestro taller Connection. Ya por fin terminamos las sesiones de Connection de los grupos que teníamos abiertos y estamos abriendo nuevos grupos. Recuerden que para taller Connection solamente tenemos 20 lugares. No hacemos un grupo mayor de 20. Tenemos 20 lugares y ya teníamos gente en espera. Aproximadamente teníamos 32, 34 personas. Entonces nos quedarían prácticamente 6 lugares. Cuando abramos el taller Connection a público, lo vamos a poner ahí con ustedes, así es que va a estar disponible. Recuerda que nuestro taller Connection es la base para cuando implementamos un sistema de sentido de pertenencia. Entonces, cuando tú conozcas Connection, vas a tener las bases para ese programa de sentido de pertenencia. Tenemos por aquí, si deseas alguno de tus entrenamientos o cursos, ahí están. Este es un listado de todos los cursos que manejamos. Si tienes ya tu manual, también vienen ahí en los manuales incluidos tanto los cursos, si te das cuenta, tenemos cursos desde servicio, motivación, ventas, trabajo en equipo, coaching, liderazgo, inteligencia emocional, 5S, relaciones humanas, tenemos comunicación, todos los temas que hay e inclusive a veces realizamos el siguiente. Actualmente estamos trabajando en algunas empresas con un tema que está muy de moda, muy en boga, que es el tema del accountability. Entonces, estamos trabajando mucho sobre ese tema. Y estas son también la lista de las conferencias que también manejamos para que cuando desees alguna de ellas, allí están disponibles también. Y de esa manera tenemos desde actitud, desarrollo humano, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, inspiración, todo, algunas incluso basadas en los libros que tenemos y sobre todo que tenemos la del sentido de pertenencia, que esa es una conferencia que yo te la recomiendo que la lleves a tu empresa porque es muy motivacional y muy inspiracional. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y todo. Y ahora sí que avisarte o recordarte que tú por ser parte de mi comunidad y por haber estado en este taller y en los que hemos tenido, puedes solicitar tu cotización, pero además para tanto el curso o taller vas a tener un 20% de descuento en cualquiera de los eventos que contrates conmigo por ser parte de mi comunidad. Y ya lo viste en nuestros avisos, rápidamente, capítulo 17, ya lo tenemos listo, que es el 16 de octubre. Tenemos el taller de liderazgo o conferencia de liderazgo, el que quieras tú llevar a tu empresa, la tenemos también aquí lista y disponible. Tenemos nuestra portada de nuestro libro que vamos a lanzar próximamente, El poder del sentido de pertenencia y la importancia que tiene dentro de las organizaciones. Tenemos también nuestro taller Connection, que es un taller que puedes tomar de manera individual y que te va a dar las bases para que puedas ejercer o empezar a desarrollar tu programa de sentido de pertenencia dentro de tu empresa y sobre todo que tenemos los diferentes cursos y talleres y conferencias que puedes implementar en tu empresa. E indudablemente recordarte
que al solicitar tu cotización cuentas con un 20% de descuento en cualquier programa que solicites y que estemos trabajando. Con esto terminamos nuestro taller el día de hoy de el momento de hora de llevarlo a la acción. Y eso es parte importante. Y qué bueno que estás aquí con nosotros, qué bueno que eres parte de esta comunidad, qué bueno que estamos logrando muchas cosas aquí con nosotros y sobre todo que estamos creciendo juntos. ¿Qué es lo que nos resta? Solamente más que agradecerte dentro de lo que estamos aquí haciendo y trabajando contigo es que si deseas información sobre alguno de los temas que estamos trabajando, indudablemente aquí te pongo los datos de contacto para que puedas de alguna manera solicitar información, pedir alguna cotización y sobre todo que nos sigas en las redes sociales que tenemos ahí para que puedas también estar al tanto de lo que ejercemos, trabajamos y desarrollamos tanto servicios como de los productos que trabajamos. Gracias por tu participación, gracias por estar este día aquí con nosotros. Es un gusto ahora en este nuevo formato. Es que luego platicaremos un poquito por qué ahora fue de esta manera, pero me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y sobre todo el que nos hayas acompañado esta tarde, esta mañana o esta noche, depende la hora en la que nos estés viendo. Lo importante es que estamos aquí y que seas parte de nuestra y de mi comunidad. No nos queda más que agradecerte el que estemos aquí. Ponlo en práctica lo que te acabas de llevar, porque es la mejor manera de poder crecer juntos. Recuerda que este taller es parte de lo que es nuestro taller, nuestra comunidad, y de esa manera podemos trabajar siempre juntos. No me resta más que despedirme, tanto Jerry como yo nos despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros en este taller de seguimiento. Recuerda que nuestro próximo taller es el 16 de octubre. Entonces, allí estaremos ya con el capítulo 17. No me resta más que agradecerte nuevamente que estés aquí y recuerda, mi nombre es Arturo Enciso. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos en otro momento y en otro lugar. Hasta pronto.